comunicó Anita. Pues sí. Hermanos, ya está, vamos a empezar. Nuestros lugares, por favor. ¿Listos? Vamos a dar inicio a nuestro trabajo de este día, como ya había comentado hace unos momentos. Y déjenme checar cómo puedo cambiar de cámara. Nosotros, Manuel Vargas, hoy director académico en el seminario. ¿Cómo? Gonzalo Báez Camargo. Cambio de cámara. Saludamos, damos gracias a Dios por su vida y a nombre del obispo, nos da mucho gusto que una vez más pueda estar con nosotros y esperamos que este día sea de bendición para todos en esta ocasión. Así es que le vamos a dejar el tiempo a él. También ya sabemos acerca de los temas que él va a tratar, a desarrollar con nosotros el día de hoy. ¿Sí? Vamos a estar de pie. Voy a pedir al pastor Enriqueta nos dirija en oración y de esta manera iniciamos con estos trabajos entonces. Oramos, mis hermanos. Gracias Padre, por tu amor para con cada uno de nosotros. Y gracias por la oportunidad que nos das de aprender más acerca de tu palabra, acerca del propósito que tú tienes para la iglesia. Te damos gracias por el pastor Emanuel, te damos muchas gracias porque en su corazón está el compartirnos la sabiduría que tú le has dado. Ayúdanos a tener también sabiduría e inteligencia para recibir toda tu enseñanza, de tal manera que tu nombre siga siendo glorificado en nuestra vida, en nuestra iglesia, para que podamos ser esa luz y esa sal de esta tierra. En el nombre poderoso de tu amado Cristo Jesús ponemos este tiempo. Amén. Amén. En los lugares, damos el tiempo al pastor. Gracias, mis hermanos y hermanas. Quisiera comenzar con un poco de historia. Creo que muchos de ustedes ya la conocen, tal vez, el asunto de la reforma. Cada año hablamos de eso, ¿verdad? Especialmente en estas fechas. Pero antes de comenzar con este poquito de historia, voy a comenzar con una ilustración que yo recogí por allí, no sé dónde, la verdad no me acuerdo, pero cuenta esta ilustración que de pronto un creyente falleció, fue a entregar su espíritu al Señor, ¿verdad? Y a la entrada del reino, pues ya saben quién estaba, ¿verdad? San Pedro. Y entonces este hombre ya iba a entrar y San Pedro le dijo: a ver, momentito, ¿a dónde vas? Pues voy acá al reino, ¿no? Bueno, ¿y quién eres tú? Y ya checa su nombre y le dice: bueno, ¿y cuáles son tus calificaciones? Porque para entrar al reino necesitas 100 puntos. Caray. Digo, pues yo no sabía eso, ¿no? Bueno, ¿qué has hecho? Bueno, pues es que fui pastor durante 35 años. Bueno, qué bien. Tienes un punto por eso. Y luego se quedó pensando y dijo: bueno, estuve casado con la misma mujer durante 42 años y ni siquiera le fui infiel con el pensamiento. Perfecto, tienes 2 puntos. Y pues lo pone a pensar y dice: bueno, siempre asistí a mis congregantes, fui, los visité, platiqué con ellos, los asistí pastoralmente, a unos les di la bendición cuando estaban por partir, y etcétera, etcétera. Y entonces le dice: bueno, qué bien, tienes otro punto. Sí, señor, pero ¿cómo? Dice: todo esto y 4 puntos apenas. Si sigo así, entonces solamente voy a entrar por la gracia de Dios. 100 puntos. Hermanos, hermanas, precisamente de esto se trata la reforma protestante. ¿Sí? Porque cuando nosotros pensamos en la reforma protestante, tenemos que ver el asunto de las, por lo menos, 3 muy importantes solas, ¿sí? La sola gracia de Dios, la sola fe y la sola escritura. Pero para poder llegar allí tenemos que saber primero que nada, pues quién fue Martín Lutero, ¿sí? Creo que ustedes ya más o menos deben haberlo sabido en sus clases.
y él nació en 1483. Y este hombre era una persona que pues parece ser que Dios había escogido, además porque él creía también en la predestinación. Así que este hombre había sido escogido por Dios para realizar una tarea que tal vez nadie más podría haber realizado. Fue monje agustino. Algunas de ustedes conocen la anécdota, ¿verdad?, por la cual este Lutero decidió meterse al monasterio. Y el asunto era simplemente que pues él tenía inclinaciones para la abogacía, su papá lo estaba empujando para eso, y su papá creía que era una buena profesión y además redituable. Así que él estaba estudiando para eso, pero en una tarde iba caminando, se soltó una tormenta eléctrica, empezaron a caer los rayos, ¿verdad? Y Martín se tiró y dijo: ay, Santana, si me salvas, me meto al convento. Bueno, pues sí sucedió, ¿verdad? Se metió al convento a la edad de 22 años. Así que cuando Martín se dedicaba por entero a sus tareas monásticas, hay tres reglas para los monjes. ¿Y saben cuáles son? Los votos que realiza cada monje para estar dentro del monasterio: pobreza, castidad y algo que no nos gusta a nadie: obediencia. La otra. Pobreza, castidad y obediencia. Eso quiere decir que un monje nunca iba a tener nada que le perteneciera, ¿sí? Se le daba incluso la misma ropa que iba a utilizar, los utensilios que iba a utilizar, la celda, porque así se llamaban esos cuartitos, ¿verdad?, donde tenían su cama, un escritorio y nada más. Así que el monje debía renunciar a todo para poder estar dentro del monasterio. En segundo lugar, tenía que vivir una vida casta, célibe, es decir, sin relaciones sexuales, ¿sí? Ni tenía que pensar en el matrimonio. Y en tercero, debía obedecer. Eso quiere decir que absolutamente cualquier cosa que le dijeran sus autoridades debería acatarlas, sin cuestionar nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque precisamente se sabía que el superior o el abad o el que estaba al frente del monasterio, cuando daba una orden, lo hacía por el bien del mismo monje. No era solamente el asunto autoritario de que tú haces lo que yo digo porque yo lo digo, sino siempre se pensaba en el bien del monje y el bienestar, por supuesto, del monasterio. Entonces, vean ustedes a lo que se comprometió este Martín Lutero. Y él cumplía con todas sus obligaciones. También hay dos cosas que los monjes hacen, o por lo menos hacían antes, ¿verdad?, muy importantes. Una era el estudio, porque a eso se dedicaban muchos de los monjes, y la segunda cosa que hacían era el trabajo. En otras palabras, el monje no solamente estudiaba, sino que tenía que trabajar. Había que tejer cestas, había que cultivar los huertos, había que arar la tierra, etcétera, etcétera. Esas eran tareas a las que se dedicaban los monjes, y después la otra parte de su tiempo la utilizaban en estudiar. Y en este sentido, pues, estudiar la palabra de Dios. Como ya dice allí, a los 24 años fue ordenado sacerdote y después hizo un viaje a Roma. En este viaje él buscaba precisamente esa cosa que le inquietaba ya desde antes, y era el asunto de la salvación.
cómo podía ser salvo. Y cuando fue allá, pues realmente esto no le ayudó. Vio la pompa del Papa, de la corte papal, vio todas estas cosas, la corrupción del sacerdocio, vio, por ejemplo, a los papas que no eran dignos de, bueno, en la segunda presentación vamos a hablar de eso, esos papas que antecedieron a la Reforma o que fueron durante la Reforma. Así que eso, en vez de ayudarle, tuvo el efecto contrario, por la frivolidad, que presenció allá y la mundanalidad del clero. La iglesia, en su opinión, se había corrompido. Pero esto no comienza con este Martín Lutero o previamente a Martín Lutero. La corrupción de la iglesia, hermanos y hermanas, comienza un poco después de que Constantino, el emperador, hace oficial a la iglesia y aprovecha el cargo religioso, por ejemplo, de los obispos, porque ese era el cargo, y lo une con el de la autoridad civil o la autoridad imperial. Y hay muchos escritores, y ustedes pueden ver a Justo González, que nos dicen que esto es el inicio de la corrupción de la iglesia. Cuando el cargo religioso se une al cargo civil. Y ese ha sido el problema de la iglesia, no solamente que ahora llamamos católica, ¿verdad?, sino del resto de las iglesias y denominaciones. Déjenme darles un ejemplo contemporáneo, ¿verdad? Ahora ya hubo un partido evangélico, ¿no? ¿Sí saben cuál es? ¿Verdad? ¿Y qué pasa con ese partido evangélico? Lo dejo para sus estudios. Pero, por ejemplo, otro metodista, y tengo que decirlo, otro metodista está lanzando o está tratando de lanzar otro partido evangélico allá en la Ciudad de México. La pregunta, y esta pregunta es, ¿por qué y para qué? ¿Verdad? Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer nosotros en la actualidad, porque cuando vemos cómo la iglesia se une con el Estado o con las autoridades civiles, tal vez en vez de mejorar, está sucediendo lo contrario. En vez de que la iglesia influya dentro de la sociedad, parece que es la sociedad la que está influyendo dentro de la iglesia y nos está dejando en una situación muy penosa. Así que yo les recomendaría que leyeran un pequeño folletito, librito que escribió el doctor Miguel Bonino, que se llama Poder, ¿por qué y para qué? ¿Sí? Y donde precisamente él aborda todo este asunto de el poder que están tratando de conseguir los actuales evangélicos. Esto lo hemos visto mucho, especialmente en Centroamérica y parte del Cono Sur, ¿sí? Bueno, pero aquí entonces nos damos cuenta de que esa situación de ir a Roma, en vez de ayudarle a Lutero a encontrar paz y la respuesta a su pregunta sobre la salvación, hace todo lo contrario. Entonces, ¿qué buscaba Lutero? Paz con Dios. La confesión auricular, es decir, que un cristiano, un creyente tenía que confesar sus pecados a un sacerdote y el sacerdote entonces tenía que dar la absolución e imponer la penitencia. La hacía, él la llevaba a cabo. La comunión frecuente, cuantas veces podía Lutero participar de la comunión, lo hacía. La penitencia,
Ustedes saben la historia de que Martín Lutero también se desnudaba hasta la cintura y se flagelaba, ¿verdad? Esa es una de las cuestiones, porque precisamente estaba tratando de mortificar la carne. Uno de los principales problemas que existe, no solamente desde aquel entonces, sino también en la actualidad, hermanos, es este asunto de cómo la carne le gana la batalla al espíritu. ¿Sí? Esto se sigue dando. No hay, una época en la historia de la iglesia en que esto no sea un problema. Se da a veces veladamente, otras veces se descubre, ¿verdad? Y en otras ocasiones se da abiertamente. Por ejemplo, los mormones que creen en la poligamia, ahora los conservadores son los que creen en la poligamia, los mormones conservadores. Pero, ¿alguno de ustedes quiere ver su Biblia en la primera carta a Timoteo, capítulo 1? Bueno, perdona, es que no traje mi Biblia, la olvidé. Pero donde, no lo cargo en el celular. Pero donde dice que Pablo le está recomendando a Timoteo que se mantenga firme y que no permite que las mujeres enseñen en la iglesia. ¿Ya alguien está recordando ese pasaje? ¿Sí? Pablo le está recomendando a Timoteo. Sí. Y vestidas decorosamente, adornen con pudor y modesto, no con trenzas ni con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras. Ok, a ver si a ver. Sino con buenas obras, como conviene a mujeres que hacen profesión de piedad. La mujer oiga la instrucción en silencio, con toda sumisión. No permito que la mujer enseñe ni que domine al hombre, que se mantenga en silencio, porque Adán fue formado primero y Eva en segundo lugar. Y el engañado no fue Adán, sino la mujer, que se decide incluir la transgresión. Por todo se salvará por su maternidad, mientras persevere con modestia en la fe, en la caridad y en la santidad. Gracias. ¿Verdad? En la versión Reina Valera dice, se salvará engendrando hijos. Y pues, ¿quién le va a ayudar a una mujer a salvarse? Un varón que le ayude a engendrar hijos, ¿verdad? Por eso, en cierto sentido, los mormones dicen, pues hay que ayudar a las pobres mujeres a salvarse, ¿no? Bueno. Está adelantado o estás en otro. Estás en otro. Siguiente. Y no te me adelantes, ¿sí? Entonces, Martín Lutero había usado todos los medios que la iglesia ofrecía en aquel entonces para poder obtener esa paz con Dios. La paz con Dios quería decir, ¿cómo puedo ser salvo para poder estar seguro, verdad? De que no voy a ser condenado. Pero cuando empezó a prepararse como profesor, él fue se le otorgó el grado de doctor en Biblia y comenzó a hacer sus lecciones sobre los Salmos y la Carta de los Romanos. Y allí fue, en esos estudios, donde empezó a ver el asunto de cómo se invertían las cosas. No era por lo que tú podías hacer que eras salvo o ibas a obtener la paz con Dios, sino por lo que Dios ya había hecho por ti. ¿De dónde viene el perdón de los pecados? La justificación gratuita del pecador a través de la fe en Jesucristo. Creo que estas sí son cosas que necesitábamos recordar nada más. Entonces,
si la justificación es solamente por la fe a través de la gracia, esto tiene consecuencias pues bastante grandes, ¿no? ¿Por qué? Porque eso significaba ir en contra de lo que la iglesia de aquel entonces estaba predicando. Precisamente que la gente necesitaba hacer o tener una vida santa para poder ser justificado. Sí se nota la diferencia. La iglesia pedía que la gente hiciera cosas para poder ser después santificado y de esta manera entonces sí obtener la salvación. Y la gente se esforzaba. ¿Qué es lo que hacía la gente? Ya recuerdan ustedes, ¿verdad? Peregrinaciones, la invocación de los santos, la adoración o veneración, porque dicen que no es adoración sino veneración, de las reliquias, es decir, de los restos o de los objetos de los santos que habían muerto en aquel entonces. Déjenme contarles una pequeña historia sobre los que morían en olor de santidad. Los que morían en olor de santidad quería decir que pues habían vivido una vida tan ejemplar que entonces su muerte era, o más bien en su muerte despedían ese olor de la santidad. Ahorita no recuerdo, traté de buscar la referencia, no la encontré, pero recuerdo la anécdota de este sacerdote, creo que era un obispo, que murió, eso fue en la Edad Media, murió y la gente pues lo tendió allí y la gente empezó a venir para presentar sus condolencias o para ver el cuerpo del santo, pero de pronto la gente empezó a horrorizarse y empezó a alejarse del cadáver porque del cuerpo del cadáver del santo empezaron a salir todas las chinches y los piojos que tenía el santo, ¿verdad? Pues, ¿qué quería decir eso? Que no se bañaban muy seguido y por eso morían en olor de santidad. Así que entonces las prácticas que sostenía la iglesia eran dañinas, decía Lutero, para las almas que estaban en busca del perdón. Y porque alentaban a conseguir cosas que realmente no podían otorgar. Eso, de allí, por ejemplo, nace la práctica de las indulgencias. La práctica de las indulgencias no es del tiempo de Lutero nada más, ¿no? Sino un poquito antes. Esto significaba que la iglesia se había apartado del evangelio de la gracia de Dios y lo había sustituido por un sistema sacramental en el que el sacerdote suplantaba la mediación única de Cristo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Hermanas, ¿qué quiere decir eso? Que la iglesia, a través del establecimiento de los 7 sacramentos, controlaba la vida de todo ser humano que nacía en el Sacro Imperio Romano de aquel entonces. ¿Qué quiere decir eso? Que con el bautismo se iniciaba dentro de la iglesia, después le seguía la confirmación, después le seguía la penitencia, después le seguía el matrimonio. Si no se matrimoniaban, entonces tenían que ser ordenados. En otras palabras, si no se casaban, tenían que meterse en un convento, ya fueran hombres o mujeres, ¿sí? Porque, el otro sacramento, omití la comunión, pero el otro sacramento era la extrema unción, es decir, 7 sacramentos, a través de los cuales, ¿verdad?, la iglesia podía controlar eso. Entonces, si ustedes no habían sido bautizados, o no habían sido confirmados, o no participaban de la comunión, o no efectuaban la penitencia o el sacramento de la reconciliación, como ahora se le llama, ¿verdad?, o no se habían matrimoniado,
o no se habían ordenado, o no recibían la extrema unción, ustedes estaban en peligro, el peligro de no ser salvos. Es decir, todos los cristianos de aquel entonces deberían tener estos 7 sacramentos. Y así entonces, ¿verdad? Habían sustituido la mediación de Cristo por este tipo de sistema sacramental. Sí, nos vamos dando cuenta, ¿verdad? Cristo en cierto sentido había quedado olvidado. Déjenme darles otro detalle sobre el asunto de la comunión. En la Edad Media, por ejemplo, pues el sacerdote al oficiar la misa lo hacía primero en latín, que era un idioma que ya estaba muriendo o ya estaba muerto, y lo hacía de espaldas a la congregación. Entonces, él podía estar diciendo todas las cosas en latín, mientras que si ustedes eran ingleses, alemanes, franceses, etc., pues no iban a entender lo que el sacerdote estaba diciendo. En segundo lugar, ustedes no veían lo que el sacerdote hacía en el altar, ¿sí? Porque ya el sacerdote consagraba los elementos, decía las palabras litúrgicas, ¿verdad? Todo lo demás. Pero en el momento en el que el sacerdote levantaba el Santísimo, es decir, no, por eso puse esa ilustración ahí. Esa cosa. Lo que está en medio es la hostia, ¿sí? Lo blanco es la hostia, y se coloca allí, y entonces el sacerdote levantaba el Santísimo, ¿verdad? Y la gente entonces sí podía ver, por lo menos eso. Se llegó al extremo de considerar de que si uno veía cuando se levantaba el Santísimo, ya ni siquiera necesitaba participar de la comunión. Con haberlo visto, era suficiente, ¿sí? A ese extremo se llegó dentro de la iglesia popular, no quiero decir del clero y de las personas que conocían este asunto, sino la iglesia popular, es decir, la gente que iba a los cultos y que deseaba tomar la comunión. Y precisamente todo eso, ese sistema sacramental, fue sustituyendo la mediación de Cristo para la paz con Dios, en otras palabras, la salvación. Llegamos a las indulgencias, que fue el asunto más importante y por el cual se comenzó todo el asunto de la reforma protestante. Las indulgencias, hermanos y hermanas, no nacieron un poquito antes del tiempo de Lutero. Las indulgencias nacieron en la Edad Media, cuando los papas convocaron a la cristiandad de aquel entonces para ir a rescatar la Tierra Santa, el Santo Sepulcro de Cristo. Los papas dijeron, ¿verdad? Todos aquellos que quieran ir a rescatar la Tierra Santa y todos los lugares que están allá, van a tener el perdón de sus culpas, o de la culpa que ocasiona el pecado, ¿sí? Así que esto nació en las cruzadas y se siguió manteniendo, y para el tiempo en el que estaba Martín Lutero, pues ese ya era un sistema bien establecido sobre las indulgencias. Actualmente esas indulgencias se siguen teniendo, no han desaparecido. La Iglesia Católica sigue practicando este asunto de las indulgencias, ya no como en el tiempo de Martín Lutero, pero siguen estando vigentes. Así que el problema fue que por medio de la compra de indulgencias, se decía que se libraba a las almas recluidas en el purgatorio de los tormentos. El purgatorio. ¿Qué dice el artículo número 15
nuestros artículos de religión? ¿Alguien trajo su disciplina? ¿O la tiene cargada allí en su celular? Busquen los artículos de religión y díganme si yo me equivoqué. Tal vez no sea el 15, pero casi estoy seguro. Es el 17, creo. ¿Cuál? 17, creo. ¿Sí? ¿Ya lo encontraron? No, es el 17. Ah, ya lo tiene ahí la pastora. ¿Quiere leer? 15 del hablar de la No, entonces es el anterior. Purgatorio. Del purgatorio. Las doctrinas romanas sobre el purgatorio, la absolución, el culto y la adoración tanto de imágenes como de reliquias, lo mismo que la invocación a los santos, son supersticiones, vanas invenciones sin fundamento en las escrituras y contrarias a la palabra de Dios. Ok, entonces, porque el asunto es las 5 solas y el metodismo, ¿verdad? Nos estamos dando cuenta entonces que dentro de nuestros artículos de religión está este asunto, por ejemplo, del purgatorio. El purgatorio, dice el artículo, no es una realidad, es una invención y que se ha mantenido durante mucho tiempo, o se mantuvo durante mucho tiempo dentro de la Iglesia Católica Romana, ¿no? Así que la idea era que si tú habías pecado, y aquí tenemos que hacer la diferenciación entre dos tipos de pecados, ¿verdad? Los pecados veniales y los pecados mortales, porque un pecado venial se podía ser absuelto o perdonado por medio de una penitencia. Los pecados mortales a veces requerían, por ejemplo, hasta 7 años de penitencia. Entonces no era una penitencia así muy ligera. Si ustedes cometían un pecado mortal, ¿saben cuáles son los? Bueno, ahorita estoy viendo sus caras. ¿Saben cuáles son los pecados mortales? ¿Sí? ¿No? Los 7 pecados capitales. Eso. Matar era uno de ellos. Ok, no. La burla, la lujuria. Era la gula, la envidia, la ira, la lujuria, la pereza, Los mortales. ¿de qué? Somos mortales. Sí. 7 los pecados capitales. Según la ICR. Ya me sacó de. Entonces era ira, lujuria, pereza, el orgullo, la envidia, la avaricia. Esos eran los pecados capitales, ¿sí? Los que merecían la muerte. En cierto sentido por eso se llaman así pecados capitales, porque merecían la muerte, ¿sí? Estamos hablando de la muerte espiritual, ¿sí? ¿Perdón? Y los veniales eran cualquier otra cosa que se encontrara, por ejemplo, en el decálogo. Hurtar, codiciar, matar, bueno, ahí están, ¿sí? Y algunos otros que están dentro del contexto de la escritura. Así que si ustedes habían cometido un pecado que merecía la muerte espiritual, tenían que confesarlo, tenían que ver cuál iba a ser la penitencia y pues a veces se podían pasar hasta 7 años en esa penitencia o más. ¿Cuántos de ustedes vieron la película que se llama La Misión? ¿Sí? Okay, ¿recuerdan el acontecimiento? Bueno, los que no la han visto, véanla, pero les cuento aquí un episodio. Uno de los personajes principales mata a su hermano en un arranque de celos. ¿Sí? Mata a su hermano, a su propio hermano, entonces cree que ya está condenado, hasta que llega un sacerdote, le dice no, pero lo que tienes que hacer, estás dispuesto a hacerlo y vas a hacer una penitencia.
Y la penitencia consistía en ir arrastrando todo su armamento, ¿verdad?, hasta el lugar de la misión que ya había comenzado con este sacerdote. Y se ve las escenas de este capitán, era un capitán, arrastrando su armamento, que era una carga bastante pesada, subiendo, bajando, lloviendo, etcétera, ¿no? Y sufriendo por eso. El otro sacerdote lo vio tanto sufrir que quiso ayudarle, y este capitán le dijo, no, yo tengo que hacerlo. Precisamente ese era el concepto, hermanos y hermanas, de la penitencia. Es decir, yo tengo que experimentar ese sufrimiento para que mi pecado pueda ser perdonado. Y finalmente, y esta es una cosa muy interesante de esa película, finalmente está llegando al campamento de los indios guaraníes, donde está la misión, allá en el Brasil, y el jefe de la tribu lo ve y lo reconoce, sabe que ese fue un esclavista que había capturado a los guaraníes para venderlos como esclavos, etcétera, lo reconoce, y entonces el jefe va allí, saca su cuchillo, le pone el cuchillo en la garganta, le dice algo en guaraní que no fue traducido, ¿verdad? Pero después de eso, le quita el cuchillo y lo deja vivir. Dos cosas muy interesantes allí. Una, el concepto precisamente de la penitencia desde la perspectiva de la Edad Media, siglo XVI, XVII, y el concepto del amor y de la gracia. ¿Sí? El indio guaraní podía haberlo ajusticiado, y podríamos decir tal vez justamente, pero habían aprendido sobre el asunto de la gracia y el perdón de Dios, y por eso lo deja vivir. Esto es algo que nosotros necesitamos ir contemplando, ¿verdad? Así que cuando hablamos del purgatorio, estamos hablando de ese lugar intermedio entre la tierra, vamos a decirlo así, y el reino de los cielos, donde la gente que ha cometido pecados veniales, ¿verdad?, en particular, tiene que purgarlos, tiene que ser limpiados. ¿Cuánto tiempo te ibas a pasar allí? Pues dependía de la cantidad de pecados que habías cometido y de qué penas se le habrían impuesto a esos pecados. Para el tiempo de este Martín Lutero, pues las indulgencias se habían convertido prácticamente en un negocio. El Papa León X quería seguir construyendo la Basílica de San Pedro en Roma, y por otro lado, el gobernante de esa zona donde está Wittenberg, Alberto, también quería que una parte se le quedara. Así que mientras más indulgencias vendían en su territorio, pues podían mandar más a Roma, y Alberto obtener también más ingresos para él, ¿sí? Así que, aunque no eran cosas novedosas, esto ya había degenerado todavía mucho más de lo que se pretendió en entonces. Ya sabemos que en la víspera de Todos los Santos, el 31 de octubre, Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la capilla de Wittenberg del castillo, y allí comenzó todo el asunto. Pero déjenme decirles por qué el 31 de octubre fue significativo. Porque nosotros decimos, bueno, es 31, ¿verdad? Día de Todos los Santos. Bueno, víspera del Día de Todos los Santos. Ese día de Todos los Santos, las iglesias sacaban las reliquias, ¿sí? Y entonces se les
rendía veneración a las reliquias y pues en esos días precisamente la iglesia podía recibir muchos más ingresos que en cualquier otro momento de su cotidiano, de su vida religiosa. Entonces, no es solamente que de pronto le cayó allí a Martín Lutero el 31, ¿verdad? Y ya, ese fue el día que él decidió. No, lo hizo en cierto sentido muy intencionalmente, porque precisamente también se otorgaban indulgencias si uno podía ir y venerar las reliquias, no sé, por ejemplo, de Santiago, allá en Compostela, ¿sí? O de algún otro santo local del lugar. Así que intencionalmente, en ese sentido, Martín Lutero coloca sus tesis el 31 de octubre. Recuerdan que este es un documento académico, no es un documento de protesta, no es un documento en el que él hace un manifiesto en contra de la Iglesia Católica, no. Ese es un documento en el que él propone una discusión académica sobre el valor de las indulgencias. Así que su desafío era para todos aquellos que quisieran discutir el asunto, que se reunieran precisamente allí en la capilla de Wittenberg, y a los que no estuvieran presentes o no pudieran estar presentes, dice Martín Lutero allí en el tratado. Déjenme se conectarán por Facebook. leerlo. Mire, dice Martín Lutero, las 95 tesis de Lutero, perdón, eso es la introducción. Dice Martín Lutero, por amor a la verdad y en el afán de sacarla a la luz, se discutirán en Wittenberg las siguientes proposiciones bajo la presidencia del reverendo padre Martín Lutero, maestro en artes y en sagrada escritura y profesor ordinario de esta última disciplina en esa localidad. Por tal razón, ruega que los que no puedan estar presentes y debatir oralmente con nosotros, lo hagan, aunque ausentes por escrito, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, Lutero estaba invitando a esta discusión académica sobre el valor de las indulgencias. No era, les vuelvo a repetir, un manifiesto en contra de, sino tesis, por eso llaman así, tesis que se podían discutir entre académicos o cualquiera que estuviera dispuesto a eso. Lo que llama la atención, por lo menos para mí, es que Martín Lutero comienza diciendo que lo hace por amor a la verdad y en el afán de sacar la verdad a la luz. Vean ustedes, entonces Martín ya había estado considerando que las indulgencias como se manejaban en aquel entonces no eran de todo bueno, ¿sí? Así que este documento fue el que inicia fue la chispa que dio inicio a lo que después fue el movimiento de reforma ante la Iglesia. Entonces, las tesis de Lutero se tradujeron inmediatamente, porque él las puso en latín. Ese era el idioma académico, ese era el idioma en el que se discutían las cosas en aquel entonces, y se distribuyeron, empezaron a distribuirse. Nunca autorizó la traducción, alguien simplemente la hizo y la empezaron a distribuir. Recuerden que uno de los principales avances tecnológicos de aquel entonces hizo posible la distribución de esto de manera masiva, y eso fue la imprenta de Gutenberg, ¿sí? Porque pues, se podían
poner los documentos y sacar cuantas copias se quisieran. Así que se dieron a conocer las indulgencias, sus tesis, y lo mandaron a llamar a Roma en 1518 para dar cuenta de lo que había dicho. Sin embargo, el lector, porque eso también, la reforma no solamente tiene tintes religiosos, sino también políticos, sociales e incluso económicos, y Federico de Sajonia no lo deja ir a Roma, pide que la reunión sea en Augsburgo, y así se realiza. Y en Augsburgo el Papa León manda a Cayetano, pero Cayetano no iba a discutir con Lutero. Cayetano nada más iba con Lutero para hacerlo que se retractara de lo que había dicho. Y eso era el único afán de Cayetano. No iba a entrar en discusión con Martín Lutero. Cuando Lutero empieza esta discusión y se le pide la retractación, Lutero contestó que la Biblia tenía primacía sobre todos los decretos, a lo que Cayetano repuso que el Papa estaba por encima de los concilios y la Escritura. Una pequeña nota aquí sobre el asunto de la tradición. Hermanos, hermanas, hace creo que más de un año hablamos de la tradición y el tradicionalismo, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y recobraba yo una frase de Pelikan, un historiador norteamericano, que decía que el tradicionalismo es la fe muerta de los vivos, mientras que la tradición es la fe viva de los muertos. Y que es el tradicionalismo el que le ha dado un mal nombre a la tradición. Si hacemos esa diferenciación, hermanos y hermanas, estaremos en el camino correcto. ¿Por qué? Porque la Iglesia en aquel entonces discutía que no solamente la Escritura, eso es cierto, no solamente la Escritura era la fuente para hacer teología y la vida de práctica cotidiana, no solamente la Escritura, que había otra fuente, y esa otra fuente era la tradición. La tradición, ¿sí? ¿Cuál es esa tradición? Precisamente la que se fue estableciendo desde los principios de la Iglesia cristiana. Lo que habían dicho, por ejemplo, los apóstoles, lo que habían dicho, lo que habían dialogado. Recuerdan ustedes que se le ha llamado allí la reunión que tuvieron los apóstoles, se le ha llamado el primer concilio, ¿no? El concilio ¿de qué? De Jerusalén, ¿sí? Precisamente porque allí se reunieron para discutir qué cosas debían autorizar y qué cosas deberían prohibir, ¿no? A los predicadores del Evangelio. Así que la Iglesia había venido trabajando esto de la tradición. Decían que era una tradición oral, y esa tradición oral entonces, bueno, vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Pero Cayetano dijo precisamente que había que apelar a los concilios, desde los más antiguos hasta los más recientes en el siglo XVI, y que esos concilios establecían la autoridad papal por encima de, incluso, a veces la Escritura, ¿sí? Así que esa fue, en cierto sentido, la lucha entre Cayetano y después los otros enviados del Papa que combatieron a Martín Lutero. Y Lutero empezó a proponer precisamente que nada está por encima de la Escritura. Nada podría estar por encima de la Escritura. Él comenzó allí a hacer su definición
de que lo único que, la única fuente de donde podíamos sacar nuestras doctrinas o nuestra forma de vida era la Escritura. Está con nosotros el rector de la universidad, Víctor Hopp, a quien conocí cuando era joven todavía, y yo ya más o menos anciano. Por favor. Muy buenos días, ¿cómo están todos? Bien. Me da mucho gusto saludarlos y me da mucho gusto ver que continúa el ánimo para capacitarse y prepararse. A lo mejor se dieron cuenta de que hay muchos jóvenes hoy. Bueno, nosotros estamos trayendo jóvenes de Tlaxcala, bien jóvenes del estado de Tlaxcala, porque cada vez tenemos que hacer más esfuerzos para poder tener la matrícula que requerimos, pero eso es todo. En todas partes cada vez hay más competencia. Y eso no es solamente cuestión de las universidades o de las escuelas. Yo me imagino que también en las iglesias cada vez es más difícil porque tenemos más competencias, si lo piensan, así es. Hace unos días leía yo un libro de un escritor que se llama Noah Harari, y este señor es un judío, es maestro de la Universidad Hebraica en Jerusalén, y en el libro dice que a la generación que, digamos, a los que nacieron ya en este siglo, a los niños de este siglo y a los que sobrevivamos, les va a tocar ver un cambio muy fuerte en la humanidad, con la tecnología, con la globalización y con todos los recursos que se generan. Se van a dar cambios que nosotros nunca habíamos pensado, y que entonces en esos cambios, él decía, es como crear una nueva humanidad. Dice, tiene una nueva humanidad, y él hace un recuento de muchas cosas y dice, y hay una religión que ha ido ganando a todas las religiones y no se dan cuenta, pero ya es una religión muy fuerte, es la más importante en el mundo. Dice, y esa iglesia se llama humanismo. Dice, el humanismo se va metiendo hasta en las mismas iglesias. Dice, pero cuando uno estudia el humanismo, dice, en realidad ya es una doctrina y ya tiene sus propios fundamentos y opera como la nueva iglesia de la humanidad. Y entonces, bueno, es muy interesante lo que dice Harari, pero independientemente de eso, él dice, si las cosas van como la tendencia lo marca, entonces estamos a punto de algo muy interesante, de decir que el hombre va a poder construir el tipo de sociedad que quiera. Y entonces yo digo, qué barbaridad, qué cosa tan increíble pensar qué tipo de país queremos, qué tipo de ciudadanos necesitamos para ese país, qué tipo de competencias se necesitan para que se pueda construir ese país. Pero él lo estudia muy a fondo y dice, el tema es que aunque las cosas van mejorando, las personas cada vez son menos felices. Dice, aunque uno puede hacer muchos estudios, dice, y a lo mejor la gente de hace 20 milenios era más feliz que la gente de ahora. Y hace un estudio de la felicidad y dice, ¿por qué sí o por qué no? Entonces él termina con la idea de decir, no solamente el tipo de país que queremos, el tipo de habilidades que necesitan las personas, sino también el tipo de sentimientos que tenemos que formar en las personas para que también sean felices. Pues es una ecuación interesante que va ligada también al trabajo que se hace desde la iglesia. ¿Qué tipo de mundo queremos? ¿Qué tipo de personas? ¿Con qué cualidades? Y con qué tipo de sentimientos, que es donde nosotros podemos abordar más, porque ahí hay esperanza. O sea, nosotros tenemos que crear esa esperanza. Bueno, nosotros no, Jesús y Dios son la esperanza. Pero es muy interesante prepararnos para el mundo que nos toca. Y yo sé que ustedes como pastores tienen un trabajo muy importante, prepararse para la congregación de ahora, pero también para la congregación del futuro. La gente va pensando diferente. Digamos que antes la gente era muy leal a su doctrina y a su denominación, y ahora la gente se mueve, anda por aquí, anda por allá, no es tan fiel a eso, y es algo que tenemos que reflexionar y que atender. Pues pastores, hermanos, muchas gracias por el tiempo que me regalan,
siempre es un privilegio muy grande ver que nuestra iglesia sigue viva, trabajando y esforzándose. Les deseo mucho éxito a todos y bueno, como viejos conocidos, yo digo, qué gusto que nos conocimos de jóvenes, Emanuel, pero hay que mantenerse así joven, con ese ánimo, ¿verdad? Para poder atender lo que hacemos, con mucha esperanza y con mucho ánimo. Que Dios les bendiga a todos. Buen día. Gracias. Ya me puso a pensar, ¿qué mundo queremos? ¿Qué mundo podríamos construir? Y bueno, decía Lutero, yo niego que el Papa esté por encima de la Escritura. Y ese fue uno de los fundamentos de lo que después hizo brotar la Reforma Protestante. Pues Martín Lutero fue excomulgado por el Papa León X en 1520, apenas 3 años después de que lanzó las 95 tesis. Esa bula, Exsurge Domine, fue con la que Martín Lutero fue excomulgado. Pero la reacción de Martín Lutero, hermanos, fue muy fuerte, ¿verdad? Fue al basurero de la ciudad y junto con el derecho canónico y la bula papal que lo excomulgaba, les prendió fuego y pues con eso Martín Lutero realmente ya se estaba separando de la iglesia de entonces. Así que un fraile agustino estaba enfrentándose a toda una estructura que había permanecido más o menos por unos 1000 años. ¿Sí? Y solamente con el apoyo de la palabra de Dios. Allí está una representación gráfica precisamente de ese momento, aunque no refleja el asunto del basurero, ¿verdad? Allí. Pero eso fue lo que pasó. El derecho canónico eran tomos, ¿verdad? Y tomos, y la bula, un documento firmado por el mismo. Pues como les dije, el asunto no solamente era religioso, sino también se convirtió en un asunto político y social. Carlos V, el de los chocolates, ¿sí? Carlos V era el emperador de aquel entonces, era tío de Catalina de Aragón, la reina, Isabel de Castilla y de Fernando. Era tío de los reyes católicos, y ustedes recuerdan que España se convirtió, después de que empezó todo el movimiento de reforma, se convirtió realmente en la fortaleza de la Iglesia Católica Romana. Allí nació y allí se desarrolló uno de los principales oponentes de la Reforma Protestante, que fue Ignacio de Loyola, y el fundador de los jesuitas. Y Ignacio de Loyola precisamente fundó esa orden para, en cierto sentido, combatir la herejía alemana, combatir la herejía de Martín Lutero. Así que Carlos V convoca a una reunión allí en Worms en 1521, y uno de los asuntos era tratar el caso de Lutero. En otras palabras, había que hacer que la excomunión dada para el Papa, también ahora se convirtiera en un asunto de ley civil. ¿Sí me explicó? El asunto era que no solo de manera religiosa, sino también ya en el aspecto político, social, pues había que acabar con Martín Lutero. Pues imagínense, no solamente se está enfrentando o se va a enfrentar Martín Lutero a la estructura
eclesiástica de aquel entonces, sino también incluso con el emperador. Pues les vuelvo a repetir, ¿verdad? Carlos V llama a esto. Y en esa dieta de Worms, entonces Martín Lutero empezó a elaborar también ya la propuesta de la sola escritura. Si no me convencen mediante testimonios de las escrituras o por un razonamiento evidente, puesto que no creo al Papa ni a los concilios solos, porque consta que han errado frecuentemente y se han contradicho a sí mismos, quedo sujeto a los pasajes de la escritura aducidos por mí y mi conciencia, está cautiva de la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada, puesto que no es prudente ni recto obrar contra la conciencia. Así que en esa dieta de Worms, hermanos, Martín Lutero establece que a lo que le va a hacer caso, y la única manera de convencerlo es si se lo demuestran a través de la escritura o por un razonamiento. Aunque déjenme hacer una nota allí sobre este asunto. Martín Lutero es cierto que no aceptaba los postulados perdón, sí, ¿verdad? Me salté, porque estábamos hablando de la tradición y de la tradición oral. Y esto venía precisamente desde, les digo, los concilios anteriores y todo lo que se había trabajado en ellos, y había establecido la autoridad papal por sobre todas las otras cosas. Así que no lo iban a convencer citando, ¿verdad?, lo que había dicho tal concilio o tal otro concilio o algún sínodo. La tradición oral, esa tradición oral, decía Lutero, no puede estar por encima y no va a estar por encima de la palabra de Dios. Así que Martín Lutero empieza a establecer dos puentes para hacer teología. Una, la escritura, por sobre todas las cosas. La segunda, la razón. ¿Sí? Hay que pensar, en otras palabras, hay que interpretar la escritura de una forma correcta. Y ahí empieza una diferencia. Martín empieza a interpretar la escritura de una manera distinta a como se había hecho durante siglos y siglos. Lutero fue secuestrado. Ya después se supo que era precisamente el mismo el que iba hacia el trono. No, ay, se me fue el nombre. Se me fue. Ahorita lo recuerdo. Pero Martín Lutero, saliendo de la dieta de Worms, fue secuestrado, nadie supo de él, se le llevó a Wartburg, allí en ese castillo, y para ponerlo a salvo, precisamente porque ya se sabía de que había conspiraciones para asesinarlo. Entonces, allí fue donde Martín Lutero empezó la traducción del Nuevo Testamento al alemán, y en menos de 3 meses ya lo había terminado. Martín Lutero escribió también una carta sobre el arte de traducir, bueno, sobre cómo traducir, ¿sí? En esta carta Martín Lutero hace una
una nota sarcástica sobre todos aquellos que lo atacan y que dicen que su traducción no es una traducción verdaderamente fiel, y discuten incluso algunas palabras, como por ejemplo, él añade Romanos 13:8, por favor, ¿quiere alguien abrir su Biblia en Romanos 13:8 y leer lo que dice? No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Estoy pensando. A ver, déjenme comprobarlo, ¿sí? ¿Nadie tengáis otra deuda? No. Yo me equivoqué, no es 13, es 3:28. Sí. 3:28. No 13:28, sino 3:28. Creo que es Palati. Por la fe, independientemente de las obras de la ley. Sí. ¿Otra vez fuerte? Porque pensamos que el hombre es justificado por la fe independientemente de las obras de la ley. Entonces Martín Lutero en su traducción lo que hace es agregar sola, ¿sí? Allí en esa traducción dice el hombre es justificado solamente por la fe. Y Martín Lutero hace ese agregado, digámoslo así, o hace esa traducción, y empiezan a discutir sobre si la fidelidad de la traducción que había hecho Martín Lutero. Y entonces Martín Lutero, precisamente por esa razón, escribe esta carta. Les digo que es muy sarcástica. Déjenme leerles unos pasajes. Por ejemplo, dice, por ejemplo, Martín Lutero: en primer lugar, si yo, el doctor Lutero, hubiera podido esperar que el montón de papistas estaba en condiciones de, entre todos, traducir correctamente y bien al alemán, aunque fuera un capítulo de la Biblia, ciertamente me hubiera humillado y les hubiera pedido su ayuda y asesoría para traducir el Nuevo Testamento. En otras palabras, Martín dice, bueno, si ellos realmente supieran lo que están haciendo, entonces sí, les habría pedido ayuda, pero no. Quien no quiera leerlo, dice Martín Lutero. En segundo lugar, pueden ustedes decir a los papistas que yo he traducido el Nuevo Testamento lo mejor y más concienzudamente que he podido. Además, a nadie he obligado a leerlo. Mi intención, más bien, ha sido traducirlo y con gusto ponerlo a disposición de quienes por sí mismos no pueden hacer algo mejor. Pues a nadie se le prohíbe hacer otra traducción mejor. Quien no quiera leerlo, que no lo lea. Ni le voy a suplicar que lo haga, ni le voy a echar flores por ella. Pero Martín se vuelve un poquito más agresivo, ¿verdad?, en cuanto a esto. Por ejemplo, dice Martín en esta carta, viniendo de nuevo al asunto, si su papista insiste en acalorarse sin necesidad a causa de la palabra sola, dígale sin más. El doctor Lutero así lo quiere y declara que papista y burro es lo mismo. Así lo quiero, así lo mando, mi voluntad es la única razón. Y después, precisamente parafraseando
lo que dice Pablo sobre sí mismo, miren lo que dice, ¿verdad? Porque nosotros no queremos ser alumnos ni discípulos de los papistas, sino sus maestros y jueces. Queremos también hacerle un poco al necio y jactarnos ante esas cabezas de burro. Y como Pablo se ufana ante sus santos locos, así yo quiero gloriarme contra estos mis cabezas de burro. ¿Son ellos doctores? Yo también. ¿Son sabios? Yo también. ¿Son predicadores? También yo. ¿Son teólogos? Yo también. ¿Saben disputar? También yo. ¿Son filósofos? Yo también lo soy. ¿Son dialécticos? También yo. ¿Son profesores? Yo también. ¿Escriben libros? Yo también. Y quiero llevar mi jactancia más allá. Yo puedo explicar los salmos y los profetas, ellos no pueden. Yo puedo traducir, ellos no. Yo puedo ver la escritura, la Sagrada Escritura, ellos no. Y está hablando de leerla en los idiomas originales, ¿sí? Yo puedo orar, ellos no. Y bajando a otro plano, yo entiendo su dialéctica y su filosofía mejor que ellos mismos, todos juntos. Yo sé muy bien, además, que ninguno de ellos entiende su Aristóteles. Que me cuelguen si hay entre ellos uno que sea capaz de entender correctamente, aunque sea un prólogo o un capítulo de Aristóteles. Y no vayan a creer que exagero, pues desde mi juventud yo aprendí y fui educado en su ciencia, de manera que conozco muy bien su amplitud y profundidad. Ellos saben muy bien, además, que yo sé y puedo hacer todo lo que ellos pueden hacer. Entonces, vean ustedes, el traductor del otro Nuevo Testamento estaba discutiendo precisamente que Martín, en ese versículo de 3:28, había añadido el sola. Y él va explicando precisamente, vamos a hablar un poquito después sobre la traducción de la Biblia, ¿no? Pero, vean ustedes, incluso en este tiempo, todavía la traducción de Martín Lutero, por favor, la traducción de Martín Lutero es una traducción que ahora se llamaría una traducción dinámica. ¿Qué quiere decir eso? Que es una traducción que atiende más al sentido que a la misma letra, ¿sí? No se trata de traducir literalmente el asunto, sino tratar de darle el sentido que la escritura está teniendo. Y por ejemplo, una Biblia o una traducción de la Biblia que es más o menos así, por ejemplo, es la Biblia Dios habla hoy. La Dios habla hoy, hermanos, hermanas, es una traducción que va tratando de darle sentido o al sentido que tiene la Biblia. La Reina Valera todavía es un poco más literal y gramática, ¿no? Pero la Biblia Dios habla hoy es ese. La Nueva Versión Internacional también va por allí, en el sentido que es una traducción dinámica, no tanto literal o gramatical, ¿sí? Entonces, vean ustedes, Martín Lutero ya había hecho esto desde el año 1520, ¿sí? Así que Martín utiliza, dice él, el lenguaje cotidiano de los alemanes. No trata de hacer una traducción para los académicos, los intelectuales, sino realmente su traducción trata de ser para la gente, para el pueblo, para que el pueblo la entienda, ¿sí? Entonces, la Biblia que él, bueno, la traducción de Lutero de la Biblia, porque tradujo de latín también, de la Vulgata, pues fue muy importante para que el idioma alemán se fijara. En otras palabras, es como Miguel Ángel de Cervantes con su Quijote, que nos ayudó a fijar el español. Sí. ¿Cuál era la opinión de Lutero sobre la Carta de Santiago cuando habla acerca de la salvación por las obras? Bueno, ya nos podemos meter en asuntos teológicos. Ok. Voy a ponerlo de esta manera, hermano. Hebreos,
Santiago, Judas y Apocalipsis, la opinión de Martín Lutero era que estos eran libros que él podría decir como con menos inspiración divina. Y por eso, en cierto sentido, los puso hasta el final. ¿Sí? La opinión de Martín Lutero, especialmente sobre, por ejemplo, Hebreos, es que seguía todo el andamiaje litúrgico del Antiguo Testamento que ya no era operante, ¿sí? Y en cuanto a su opinión sobre Santiago, por su énfasis en las obras, ¿verdad? Él dice que era una epístola de paja, que precisamente no debería estar dentro del canon. ¿Sí? En otras palabras, decía mucho, pero sin contenido, porque Martín Lutero estaba haciendo énfasis especialmente en la carta a los romanos y sobre la justificación por la sola fe. Pero no solamente Santiago, les vuelvo a repetir, Hebreos, Judas y el Apocalipsis. Ok. Así que la traducción que hizo Martín Lutero fue una traducción dinámica, o que en la actualidad llamaríamos dinámica, y ayudó a fijar el idioma alemán. Pues Martín Lutero se casó. El artículo allí en la disciplina, me parece que está entre los 16, 17, 18, algo así, que habla sobre el matrimonio de los ministros. Sí. ¿El 21? ¿Qué dice, por favor? La ley de Dios no manda que los ministros de Cristo hagan voto de celibato, aunque se abstengan del matrimonio. Por tanto, es lícito para ellos lo mismo que para todos los cristianos contraer matrimonio según sus criterios y conforme consideren que les sirva mejor para su devoción. Gracias. Este artículo, hermanos, aunque viene de la Iglesia anglicana, refleja muy bien lo que empezó a suceder aquí en ese tiempo. Como ya saben, como ya lo mencioné, Martín Lutero era un monje agustino, pero él habló precisamente sobre cómo los monasterios ya no eran ese centro de devoción, de espiritualidad, etcétera, sino que también se habían desvirtuado, y por eso quiso y escribió sobre ese asunto para que hubiera una reforma dentro de los mismos monasterios. Pero su manuscrito se entendió mal y entonces empezaron a abolirse los monasterios. Y hubo monjas que abandonaron, y entre ellas pues, estuvo esta Catalina von Bora. Sí. Ex monja. Benedictina. Ella también fue monja benedictina, sí, y se casó con ella y se dio cuenta de la felicidad conyugal y familiar que tuvo. Miren lo que dice: después de la palabra de Dios no hay un tesoro más precioso que el santo matrimonio. El mayor don de Dios sobre la tierra es una esposa piadosa, alegre, temerosa de Dios y hogareña, con la que puedes vivir en paz, a la que puedes confiar tus bienes, tu cuerpo y tu vida. Eso. Amén. ¿Cómo no? Tal vez necesitaría comer. Pero vean ustedes, Martín Lutero, recogiendo lo que ha leído, por ejemplo,
en la Escritura, lo que dice Pablo allí en Efesios, etcétera, etcétera, se da cuenta de que un mejor estado para cualquier ministro es el matrimonio. Porque ahí se encuentra, dice él, la felicidad. La felicidad, ¿sí? Pues pero ¿Tienen una opinión diferente? No, pero es bíblico. Es bíblico, el que haya esposa haya el bien. Así, ¿no? Y alcanza la benevolencia de Dios. De Dios, sí. ¿No? Bueno, precisamente al ir estudiando todas estas cosas, Martín se da cuenta de que no es necesario y no es bueno, como dice la Escritura, que el hombre esté solo. ¿Sí? En el caso de Martín. Así que se casa, tiene una esposa como él la describe y se siente contento con ella. Bueno, nuestros artículos de religión, hermanos, recogen esta idea o esta condición y la aplican ya después para sus sacerdotes también. Porque antes la Iglesia Católica exigía, bueno, todavía sigue exigiendo, ¿verdad?, que los que se dedican al sacerdocio sean célibes o se mantengan célibes, ¿sí? Eso es algo que la Iglesia Anglicana tampoco acepta. Por eso está allí, pero eso proviene de toda nuestra relación de la relación de la Iglesia Anglicana con la teología continental del siglo XVI. Martín Lutero muere en 1546, en el mismo lugar donde nació, y sin echarse para atrás en lo que él creyó. Ese emblema que ven ustedes allí es lo que llaman la rosa de Lutero. ¿Sí? Tiene su significado y se los voy a después, les voy a pedir que lo investiguen. Que después les voy a pedir que lo investiguen. De Lutero. Ok, Soli Deo Gloria, por favor. Ok. Allí van a encontrar ustedes una ilustración de Martín Lutero, y a su alrededor está en latín precisamente estas énfasis de la Reforma Protestante: sola gracia, sola escritura, solo Cristo, sola fide y soli Deo gloria. Solo a Dios sea la gloria. Primera Corintios y la primera de Pedro dicen lo siguiente: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Una de las cosas que tal vez hemos, no sé si descuidado o no lo hacemos, no lo hemos enfatizado lo suficiente, es que precisamente así como dicen estos versículos, todo lo que deberíamos hacer debería ser para la gloria de Dios. ¿Sí? Entonces, ustedes conocen a este hombre que se llama Juan Sebastián Bach. Bach fue luterano, un luterano profesante. Y profesante
así de manera muy sencilla quiero decirles que podemos tomar las raíces de la palabra, y pro quiere decir hacia adelante, ¿verdad? Y confesar es entonces declarar lo que uno cree, sin sin timidez. Así que Bach compuso música, y ustedes la reconocen, ¿verdad? Ya había mencionado aquí tiempo atrás que Bach compuso esa música que ahora se utiliza para las películas de horror, para las películas de vampiros. ¿Cómo empieza así, se acuerdan? La tocata y fuga, en re menor. ¿Pero cómo empieza? Bueno, pero esa música no la compuso Bach para temas sobre los vampiros o temas de horror, ¿verdad? Sino para la gloria de Dios. Por eso, al final de cada una de sus cantatas las firmaba con SDG. Y SDG significa precisamente eso: Soli Deo Gloria. ¿Sí? Todas sus cantatas están firmadas así. Y había otra notita por allí que decía: Cristo, ayúdame. Ponía en sus partituras eso: Cristo, ayúdame. Entonces, Bach era una persona que toda su música la dedicó para la gloria de Dios. Ojalá y hubiera músicos en este tiempo que hicieran lo mismo, pero que se complicaran un poco más la vida, ¿verdad? Lo que quiero decir es que tuve un maestro de música que nos decía: ¿sabes qué es un estribillo? Decía él: 3 líneas, 2 acordes, 3 horas. Porque era maestro de música, ¿no? Entonces es música muy sencilla, ¿verdad? Y por eso digo que hubiera compositores que se complicaran un poquito más la vida y intentaran hacer algo mucho mejor, de mejor calidad todavía, para la gloria de Dios. Para Martín Lutero el mundo, su perspectiva sobre el mundo era que era maligno y era miserable. Pues él había estado contemplando todo lo que pasaba allá en Roma, en su propio país, etcétera, etcétera. Entonces no tenía muy buena opinión de la situación que él estaba viviendo. Los príncipes, sus gobernantes, eran tiranos y los súbditos no se podían defender ante ellos. Allí había una ilustración, pero parece que finalmente ya no salió. Los comerciantes eran depredadores y había mucha avaricia en el mundo. Pues ahí están, ¿verdad? Precisamente líderes religiosos peleándose por los obispados, porque el obispado atraía muchos diezmos, mucho dinero, ¿verdad? Y ellos podían tenerlos. Por ejemplo, había obispos que tenían 2 sedes episcopales. En la antigüedad, por ejemplo, con Agustín, con Ambrosio, con todos esos primeros obispos, un obispo solamente podía ser obispo allí donde había sido electo, en su ciudad, y no podía ser obispo en cualquier otra, ¿no? Pero las cosas fueron cambiando, se fue desarrollando todo el sistema, y pues había obispos que tenían 2 sedes, a las que casi nunca asistían, pero recibían todas las regalías de esas 2 sedes. Y si se podía, además,
más. Hubo, por ejemplo, les voy a decir, nombraron obispo a un niño de 9 años, ¿verdad? No porque el niño fuera un prodigio espiritual, por decirlo así, sino porque era el hijo de otro que quería tener los beneficios de dinero que llegaban a las arcas episcopales. La Iglesia había fallado en vivir de acuerdo con sus ideales y las instituciones como la familia estaban en descomposición. Nada parecido al mundo de hoy, ¿verdad? Nada, ¿no? Creo que ven ustedes cómo parece ser que la humanidad, a pesar de todo el avance tecnológico, científico que hemos tenido, sigue realmente sin progresar, ¿no? Porque se supone, esta era la idea de los positivistas del siglo antepasado, del siglo XIX y principios del XX, que mientras la humanidad se desarrollara más y desarrollara su conocimiento, la tecnología y todo lo demás, entonces la humanidad iba a estar mejor. Que mientras el ser humano conociera más, tuviera mayor educación, entonces iba a ser un mejor ser humano. Pero nos damos cuenta de que no es así, ¿verdad? El que tiene más, quiere más. Y lo hace a base ¿de qué? De la explotación de muchos otros, ¿no? Pues allí tienen al vecino de acá del norte. En fin, así que cuando Lutero contempla su sociedad, pues no ve una sociedad que sea muy buena. Así que lo importante para mucha gente de aquel entonces era cómo lograr la salvación y la paz con Dios. Habían sufrido plagas, hermanos, la peste, por ejemplo, la peste bubónica. Había había diezmado la población de Europa, más o menos en un 45 o 50%. Había habido mucha muerte en aquel entonces. ¿Se imaginan ustedes en medio de una situación de peste donde el mínimo contacto con alguien que estuviera contagiado los amenazaba a ustedes con la muerte? Así que pues no era cualquier cosa. Es como en los años 60, 70 de nuestra era. En los años 60, 70 de nuestra era, el mayor miedo de la población mundial, ¿cuál era? No, pues ustedes son de años más recientes, ¿verdad? Sí. La guerra atómica, hermanos, la guerra atómica. Entre los 60, 70, 80 se desarrolló la mayor cantidad de armas nucleares en toda la historia de la humanidad. Y ahorita todavía estamos en eso, ¿no? Todavía. Nada más dicen por allí que falta que alguien apriete el botoncito y esto desaparece, ¿no? Ok. Y déjenme decirles lo que decía Albert Einstein, y con esto damos paso al receso. Albert Einstein decía que la Cuarta Guerra Mundial iba a ser a pedradas. Sí, porque después de la tercera no iba a quedar más que eso para pelearse. ¿Sí? Entonces, por eso era tan importante tener fe en la misericordia de Dios. A veces era tan importante sentirse seguro de la salvación. Era tan importante estar en paz con Dios. Así que su lucha con el emperador y el papado son pruebas de su gran fidelidad después de su descubrimiento. Ustedes ya lo saben, en Romanos 1:17. Ok, continuamos después del receso. ¿Sí?